Muy bien, estamos de vuelta. Qué bueno. Queremos ahora, antes de pasar a la palabra del Señor, quiero hacer la aclaración con respecto a este culto de acción de gracias al Señor. Nos estamos mudando en la misma cuadra. La iglesia hoy está, hasta hoy está sobre la calle Caballero y Sauce, también conocida como 15 Proyectadas. Entonces nos estamos mudando sobre la calle Sauce, en la misma cuadra, a apenas 30 metros, 35 metros de donde estamos. Así es que desde el próximo domingo estaremos transmitiendo desde aquel lugar y estamos providenciando para que todo salga de esa forma. Así es que este es el culto donde damos gracias a Dios, porque Dios es fiel, porque durante 13 años Él ha estado proveyendo para el alquiler, para el sustento de nosotros, de esto, de mantener. Estábamos recordando que cuando la iglesia iniciamos con 8 personas. Iniciamos en la casa, en mi casa, y arrancamos y éramos mucho espíritu y poco, ¿verdad?, medios. Logré juntar unas 13 sillas, todas diferentes, algunas de madera, otras de plástico, y así fuimos armándola para poder reunirnos. Inclusive llegó un momento que tuvimos que alquilar porque teníamos más visitas de las sillas que teníamos en el local. Así es que fue todo un proceso. Hoy estamos mudándonos con ya otros medios, tenemos muchas cosas, tenemos instrumentos, tenemos gente, así es que damos gracias a Dios porque realmente el Señor ha sido bueno con nosotros. Y se viene otro tiempo, se viene un tiempo maravilloso, se vienen mejores cosas de las que hemos visto hasta ahora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, yo quiero presentar al pastor Javier Presentado, es pastor de una iglesia asociada nuestra, está en Morascue, Luque, y es una iglesia tremenda, ministerio despertando un avivamiento. Pastor Javier, bendiciones, te dejo el micrófono. Buenas tardes para todos, primeramente los que están presentes, que el Señor les bendiga, y a los que van a estar viendo o se están conectando en esta hora junto con nosotros. Para mí es un privilegio estar en IBB, amén, Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Somos parte de este equipo y es un honor estar dentro de este lugar con este gran equipo que trabaja inmensamente. Es una bendición poder compartir acá con el pastor Ovidio, acá con el pastor Juan, ahí está Juanjo. Así que es una bendición escucharlo adorar, es algo tremendo con su grupo. Es una bendición y es un privilegio poder estar en este lugar. Y como decía el pastor Juan Medina, yo sé que Dios prepara cosas mejores que la que tiene, por eso Él permite que hoy se mude a pocos metros de este lugar. Pero creemos en un Dios soberano y proveedor que porque quiere hacer un cambio en nuestra vida, Él permite movernos. Él permite que las promesas se cumplan, sí o sí, nos mueve. Y si nosotros nos aferramos en un lugar algunas veces, Él permite que nosotros seamos movidos, utilizando, en caso como tuvo que moverle a Jacob, le utilizó a su propio hermano llamado Esaú. Entonces le levantó un machete y eso lo hizo correr. Pero cuando corrió se encontró con la gloria del Señor. Dice que en ese lugar Él vio ángeles que subían y que bajaban. Y alguna vez Dios permite que nosotros nos movamos, como en nuestro caso. Como la mayoría saben lo que están presentes. No es nada fácil despojarte de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, de muchas cosas, de muchos lloros, de muchas lágrimas que has derramado.
pero Dios siempre torna para bendición. Hoy nosotros no entendíamos en ese tiempo lo que era imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Hace poco nosotros hemos adquirido el segundo terreno ya de la iglesia con una cuota bastante elevada. Naturalmente es imposible de adquirirlo, pero Dios siempre toma el control de todas las cosas. Así que animo a este equipo, parte de mi equipo, parte de la iglesia, somos parte nosotros, que Dios siempre va a proveer y va a suplir para una cosa mejor. Así que se vienen cosas mejores. Yo creo y oramos en eso, que así va a ser, que así va a ser. Hoy en día la iglesia Despertando un Avivamiento ha tenido una gran escala en la ciudad de Luque. Ya tenemos habitualmente con 2 servicios, los domingos no bastamos, entre semana tampoco bastamos. En menos de 6 meses la iglesia ha crecido a unos 150 personas que asisten dentro del templo y más o menos como 60 personas consolidadas, miembros oficiales de Despertando un Avivamiento, y seguimos creciendo, y de eso quiero hablar, de un crecimiento que Dios trae a nuestra vida. En el transcurrir de los tiempos me he dado cuenta que el avivamiento no es ver que paralíticos se levanten. El avivamiento no es ver a alguien que se manifiesta y salga hacia afuera. El avivamiento creo que es las almas que se convierten a Cristo y puedan entregar su vida a Cristo. Creo que el mayor avivamiento que nosotros podemos vivir es esto. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Voy a tratar de ser un poco breve. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el verso 16 hasta el verso 23. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén y amén. Quiero tomarme unos minutos para hablar de algo que se está perdiendo, y es el predicar el evangelio. Nosotros tenemos una comisión de parte de Jesús. Primera comisión es que nosotros tenemos que ser testigos para las naciones. Segundo es que nosotros tenemos que levantar discípulos, predicando el evangelio de Dios. Y hoy en día yo he notado algo, pastor, que muchas veces nos conformamos con el conocimiento, pero no lo ponemos por obra. Y ahí viene el problema a nuestro estado espiritual cuando nos sentimos golpeados o vivimos la temporada de sube y baja, como las olas del mar. Alguna vez estamos bien en el aire y otra vez estamos bien bajo. Y somos así, incoherentes e inconstantes. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros nos mantengamos siempre firmes. Y me he dado cuenta en este tiempo, para mantenernos firmes, tenemos que hacer lo más esencial: predicar el evangelio de Cristo. Porque Dios no te puede dar algo si tú no vas a dar ese algo que tú tienes.
Dios no te puede dar un talento o multiplicar el talento que tú tienes si no vas a impartir sobre alguien. Dios te da algo para que tú lo hagas trabajar, para que tú lo multipliques. Y Jesús dice en una oportunidad: en esto mi Padre es glorificado, en que llevéis muchos frutos y vuestros frutos permanezcan. Mi pregunta es: ¿nosotros somos capaces de llevar fruto? ¿O simplemente estamos nosotros batallando siempre en un nivel espiritual, a nivel corazón, que es nivel tierra, que no logramos superar, vencer a nosotros mismos? La mayor guerra que atravesamos es cuando nos enfrentamos con nuestro yo, con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestra vanagloria. Eso es a nivel personal, es la batalla espiritual más fuerte que yo puedo ver. Y algunas personas nunca pueden pasar de esa etapa, nunca pueden vencer lo que está dentro de su corazón, nunca pueden empujar lo malo que está dentro de su corazón para que se manifieste lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces depende de nosotros, de cómo yo me someto a Dios para expulsar todo lo malo de mi corazón y para poder recibir lo bueno y lo preparado que Dios tiene para mi vida. Porque yo tengo que llenar mi corazón de cosas buenas, de la gracia del Señor, de la palabra de Dios. Yo tengo que llenar mi corazón, porque así dice su palabra, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y qué bueno es que nosotros pudiéramos hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Pero ¿cómo vamos a hablar de Dios si nosotros no permitimos que las cosas de Dios descienda a nuestro corazón? Tenemos que tratar de llenar de las cosas del Señor nuestro corazón, para que cuando hablemos de Jesús abiertamente y sin preocupación, teniendo la seguridad de que Él vuelve pronto y que quiere buscar a su iglesia y que quiere salvar a su iglesia. Me he dado cuenta en este tiempo que nosotros perderíamos el tiempo si dejamos de hacer lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Y usted me va a decir a mí: pastor, pero yo hago de todo, yo ayuno, yo oro y no puedo levantarme espiritualmente. Yo esto hago, vigilio, silicio, leo la Biblia, estudio teología, estudio todo lo que hay y no logro levantarme espiritualmente. A la iglesia de Efesios, cuando le amonestó en Apocalipsis, cuando Jesús le dice: tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dice, pero haz las primeras obras que hiciste. Y yo encuentro, pastor Juan Medina, que algunas veces nosotros sabemos de dónde hemos caído, nos arrepentimos de eso, pero no hacemos las primeras obras que nosotros habíamos hecho. ¿Cuáles son las primeras obras que nosotros hacíamos? Por ejemplo, cuando nosotros nacemos con Cristo, es la mayor cosecha que nosotros podemos adquirir estando en nuestro primer amor, porque cuando vencemos nuestro corazón, entonces comenzamos a pelear a nivel tierra. Ya no nos quebrantamos por nosotros, sino también nos quebrantamos por lo de afuera. Y esta es la visión de IBB, que también se quebranta por los de afuera. Por eso tenemos hoy en día estos audiovisuales, para poder llegar a muchos lugares, para que pues sea predicado el evangelio de Dios. O sea, hay una forma en la cual nosotros podemos movernos, pero el hecho de que IBB lo esté haciendo, tiene que hacerlo todo el equipo, tiene que moverse todo el equipo, tiene que predicar todo el equipo. Entonces nunca podemos estar estable, porque por más de que nos arrepintamos y nos vayamos a un culto de adoración donde nosotros lloramos, donde nosotros extrañamos a Jesús, su presencia se siente fuerte luego en este lugar, yo lo puedo sentir. Entonces nosotros venimos, es un lugar de refugio para nosotros, pero al salir de aquí, ¿qué estamos haciendo para poder conservar lo que Él nos ha dado a nosotros? ¿Tenemos algún discípulo? ¿Estamos discipulando a alguien? ¿Estamos predicando a alguien? Necesitamos predicar la palabra de Dios. Esas son las primeras obras que nosotros hacíamos antes de perder nuestro primer amor. Si era por nosotros, predicamos a nuestra sombra. Si era por nosotros, bautizamos al perrito, al gatito, al ratoncito, a lo que encontramos. Quisiéramos que sean salvos. Y algunas veces cuando nosotros caemos de esa esencia, caemos de ese amor, entonces nosotros nos arrepentimos, viene el Espíritu Santo, nos quebranta, lloramos, pero no podemos conservar por cuanto no hacemos las primeras obras. Y la Biblia habla que la fe sin obras
es muerta. Y Pablo aquí habla, según lo que habíamos leído, que él se hacía judíos a los que son judíos con tal de ganar a uno de ellos. Él se hacía que estaba, lo que estaba bajo la ley, él decía como si yo estuviera con ellos en la ley, aunque yo no estoy en la ley de ellos, sino en la ley de Cristo. Dice, él se hacía a todos por igual con tal de ganarle a una alma. No haya mayor avivamiento que tú le prediques a alguien y ese alguien acepte a Jesús. El día de mañana acepte, le invitas a la iglesia, viene, se consolida y después se bautiza y sigue hacia adelante. No hay mayor gozo que eso, que nosotros como cristianos podemos vivir o palpar en nuestra vida diaria. Yo creo que el mayor avivamiento es la convicción de pecados de gente que se convierten diariamente a Cristo y que sirven a Dios. Eso es lo mejor para nosotros. Así que yo siempre animo y digo que no hay que callar en este tiempo. Si nosotros callamos, dice la palabra de Dios, que las piedras van a hablar por nosotros. Y algunos me dirán, pastor, pero yo no tengo conocimiento, yo no tengo cualidades, yo no tengo facilidad de palabras, yo no sé hablar. Pero ¿quién te dijo que necesita de eso? Jesús dice, simplemente abre tu boca si crees, y ya no serán ustedes, sino será mi Espíritu Santo la que hablará por boca de ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creyeron en Jesús, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y de justicia por cuanto él va al Padre y no le veremos, pero dejó una promesa que donde está el Espíritu Santo, entonces ahí también está el Padre y está el Hijo. Y yo creo que en esta tarde está en medio de nosotros, y no solamente en medio de nosotros, sino aquellos que están reunidos ahí en su casa, detrás de cámara. También está ahí con ellos Dios, también está con ellos el Espíritu Santo, y los puede tocar y visitar. ¿Por qué? Porque no hay barrera, no hay distancia para el Espíritu Santo. Lo único que requiere es de nuestra fe en Cristo Jesús para que Dios pueda obrar ese milagro. Y yo creo que Dios quiere obrar un milagro. Quiero contar un testimonio de cómo nosotros hemos arrancado para poder multiplicarnos. No teníamos conocimiento, lo único que teníamos a mano era un taller de intimidad con Dios. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen, escrito por el pastor Raúl Bobadilla, si no me equivoco, Constantino. Raúl Justiniano, ahí viene la palabra, escrito por Raúl Justiniano. Son 40 días de humillación. En ese periodo nosotros aprendimos a humillarnos, y en ese periodo aprendimos a consolidarnos un pequeño equipo. Entonces dijimos nosotros, hay que predicar, apartemos la nominación, la religión, y enfoquémonos en Cristo, en predicar su palabra. Cuando nosotros comenzamos a predicar acerca de Jesucristo, comenzó a cambiar nuestra vida. La mía cambió, volví a enamorarme apasionadamente de Jesús, cosa que venía perdiendo, y yo oraba más, ayunaba más, pero sentía menos a Jesús. Cuando yo comencé a hacer las primeras obras, entonces me enamoraba más de Jesús todavía y quería hacer más todavía para Jesús. Entonces yo aprendí eso, que tenemos que volver a hacer las primeras obras que Él nos había mandado. Yo preparo un equipo todoterreno, le digo todoterreno porque en el lugar donde tiren sabemos la plataforma, estudiamos cada doctrina, cada ambiente. En una oportunidad se fue un testigo de Jehová llegando en la iglesia, y él se iba con su folleto, con todo su libro, y yo estaba ahí sentado y me hice el débil de ello, y me habló, agarró mi Biblia y me leyó un versículo en Eclesiastés, que los muertos ya son muertos, que ya no viven más, los muertos no tienen sentido. Entonces yo agarré la Biblia y abrí la parte donde Jesús dice: el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y yo le dije: explícame esta palabra. Él me explica de una forma. Entonces yo abrí la otra parte cuando Jesús se refiere a los saduceos y le dice: ¿no habéis oído en el desierto cuando Dios se le apareció a Moisés? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Y yo comencé a decirle: explícame ahora esta parte, sin debatir. Lo decía abiertamente, queriendo aprender aparentemente, y él buscaba la forma de explicarme. Entonces yo fui astuto, como Pablo dice en una parte, que yo os prendí con astucia, dice a los corintios, cuando le predicaba, por ejemplo.
que Él los prendió con astucia. Y Jesús dice, ser sencillos como palomas, pero astutos como la serpiente. Tenemos que ser astutos en este tiempo para poder ganar almas para Cristo. Entonces Él me queda mirando y yo le hago una pregunta y le digo, ¿tú crees en Jesús? Y Él me dice, yo sí creo en Jesús. Y le dije, ¿y tú le aceptas como tu único y suficiente Salvador? Y me dijo, yo le acepto como mi único. Sin darse cuenta, yo ya le había hecho una oración de fe ahí en el instante. Y le dije, Dios te bendiga entonces, tú eres mi hermano, hoy ya has aceptado a Jesús, sigue haciendo tu trabajo, que la semilla ya está, yo sé que Dios después va a obrar. Se queda mirando así, no sabiendo y qué pasó y no entendía nada, pero lo único que sé es que Dios te da la sabiduría cuando tú quieres predicar de Él. En una oportunidad nos invitaron en una iglesia Unicidad y hoy en día tenemos algunos miembros que fueron de la iglesia Unicidad, por ejemplo, y para poder llegar a ellos tienes que bajar a la postura de ellos. Pero yo he aprendido de este pasaje bíblico que a todos tenemos que hacer como ellos y aprender a ganarlos con astucia. Entonces ahí nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros vamos con nuestro conocimiento y debatimos en contra de esa persona. Entonces la persona queda distanciado de nosotros. Pero cuando tú te sometes un poquitito a ellos, entonces ellos van diciendo y van preguntando y tú de a poco le vas enseñando. Hoy tenemos unos cuantos de la iglesia Unicidad que son convencidos, pero fuimos astutos para con ellos. Me invitaron, me fui hacia Santaní, en su iglesia me llevaron una chica endemoniada, poseída, que no podía ser libre. Entonces me invitaron, me llevaron. Yo me fui con mi equipo y yo le dije a ellos, equipo, ustedes saben, ustedes se tienen que someter a lo que ellos dicen. Nosotros no vamos en casa ajena. Cuando llegamos a aquel lugar, miran las reglas que ellos tenían. Teníamos que entrar en el templo descalzo, pantalón azul marino y camisa tiene que ser blanca, no tiene que tener puños, nada de eso, ni cuello tenía que tener. Entonces nosotros accedimos a todo eso. Las mujeres le pusieron un mantel blanco aquí que parecían momias. Yo me miraba y me quería reír de las hermanas y no podía hacer nada porque ellos también se iban a hacer un trabajo. Pero a todos nosotros le hemos hecho. Cuando llegamos en el lugar santísimo donde ellos están bien estructurados en la ley, llegamos en ese lugar y comenzamos a orar. Yo era el número 1 y me decían, la iglesia trinitaria es un desastre. Sí, son unos desastres. Yo decía, a pesar de que yo era trinitario, yo decía, son unos desastres. ¿Cómo ellos van a tener los domingos su culto? Los sábados hay que tener culto. Me decía, sí, los sábados hay que tener culto. Ellos comen cerdo. Me decía, sí, ¿cómo lo que comen ese bicho si la Biblia prohíbe? Yo decía así, yo hablaba así con ellos. Era igual uno que ellos. Ellos me miraban igualito que ellos. Pero cuando entramos adentro, vimos a su hija, o sea, a la hija del pastor que estaba poseída y totalmente endemoniada y la tenían como inmunda, pobrecita. No le daban de comer, la distanciaban, todo lo que tocaba enseguida lo tenían que lavar. Ustedes saben lo que estoy hablando, eso bien estructurado. Entonces yo comencé a hablar y comencé a orar por la chica. Cuando ella se manifestó y comenzó a liberarse, después de 20 años, nunca le dijo papá ni mamá a su mamá. Yo le dije, dile papá, y comenzó a decir papá, y comenzaron a llorar amargamente los pastores ahí, y tremendamente comenzaron, porque nunca había dicho esa palabra. Los comencé a hacer abrazar, los comencé a predicar. Le dice, ¿sabe que Dios es un padre ejemplar para nosotros? Si Dios te tuviera a ti como un mundo rechazado, ¿cómo tú te sentirías? Le dije a los padres. Y comenzó a abrazar y comenzaron a pedirse perdón. Cuando salimos afuera, él me dijo, ¿por qué tú tienes esto? Y comencé a predicarle. Y varios de ellos hoy en día nos están invitando para que vayamos a abrir una iglesia. Yo les dije, miren, nosotros somos de la iglesia trinitaria, pero yo no le pongo excusa porque sean ustedes de la iglesia Unicidad. Y hoy tenemos unos cuantos que están viniendo con nosotros. O sea, es algo impresionante lo que Dios hace, pero necesitamos nosotros bajar a la postura de ellos y ser sabios y astutos para predicarle. La mamá una vez vino, la pastora vino, la que dice que nunca puede venir en el centro, una vez vino en la iglesia. Y yo dije, Dios mío, porque yo le decía a ella, en mi iglesia tampoco se utiliza sonido, porque para ellos el sonido es un demonio. En mi iglesia tampoco se va con pantalón vaquero, toditos son así. Cuando llegó en la iglesia, la mujer de sorpresa cayó en la iglesia. Se fue con su guardapolvo azul, con la cabeza atada ahí,
todito amarrada de punta a punta, se fue llegando. Cuando yo le miré, le dije, Dios mío, defiéndeme de este ahora. Y ella llegó en ese lugar y le invité, le hice entrar en el culto, estaba ahí, pero en menos de media hora yo le he visto empapado en lágrimas y le dije, ese es el Dios que nosotros predicamos en este lugar. Y ella dice, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero convertirme a Jesús. Es algo tremendo lo que Dios puede hacer. Hasta ahora mantenemos contacto, pero ¿dónde está el secreto? Que nosotros bajamos la postura de ellos. Y ahora, si me viene alguien, un legalista, yo me pongo en su postura, fácilmente me pongo en su postura y comienzo a hablar y enseguida le abro su entendimiento. Hoy en día tenemos eso bien estructurado, hermano, que no tiene que utilizar pantalón ni chorcito ni nada. Ustedes conocen lo que estoy hablando, porque ese es del demonio. Si tú usas aro te vas en el infierno, si tú usas cadena ese es del diablo, que el infierno te va a tragar, que esto, que aquello. Entonces yo le agarré y le tuve y comencé bíblicamente a enseñarle y a predicarle. Hoy en día es uno de los que aborrece la danza dentro de la iglesia, pero cuando suena la alabanza son uno de los que más saltan, son uno de los que más glorifican. O sea, solamente Dios puede hacer. Pero ¿dónde ocurre esto? Predicando el evangelio. Donde yo me siento, le predico a alguien. Si alguien me da una oportunidad, predico a alguien. Mientras más yo predico, más Jesús me da. Entonces yo les animo a ustedes que prueben. Hay algunos que van batallando todos los días en su vida espiritual y dice, ¿por qué no me puedo establecer espiritualmente? ¿Por qué no puedo equilibrarme espiritualmente? Si me he arrepentido, si me he humillado, soy obediente a mi padre, a mis pastores, todo lo hago bien, pero te falta algo. Es el predicar el evangelio. Y si te es puesta necesidad, si no predicas, ay de ti. Porque la necesidad no puede detener la palabra de Dios. Las enfermedades no pueden detener la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que predicar su palabra con gratitud y con gracia, como Dios quiere que lo hagamos. Y esta es la palabra sencilla y pequeña que yo traigo en esta tarde para IBB, que volvamos a las obras primeras, que volvamos a anunciar su palabra, que volvamos a tener un desafío de levantar discípulos y multiplicar los discípulos. Hoy en día nosotros estamos a punto de llegar a 20 células en menos de 6 meses. Y no lo cubro todo yo apenas cubro una célula. Escuche bien, yo apenas cubro una célula. Entendí lo que es empoderarle a alguien, darle responsabilidad. Ellos no tenían conocimiento, pero la responsabilidad le hizo estudiar, le hice dar materiales y comenzaron así a trabajar. Entonces la responsabilidad muchas veces nos hace alguien diferente. ¿Por qué? Porque por más de que sea un alma que tú tengas ahí, tú sabes que ese alma tiene mucho precio, porque fue pagado por precio de sangre, y no fue una sangre cualquiera, sino la de Cristo Jesús. Y esta es la palabra que yo traigo para IBB en esta tarde. Y una vez más agradezco a Dios por este ministerio hermoso y maravilloso, por este equipo maravilloso que trabaja arduamente y que no se cansa. Y bendigo en el nombre de Jesús, y creo que se vienen cosas mejores para nosotros. Dios permite todas las cosas porque quiere que hagamos algo mucho mejor. Amén. Entonces quisiera que los que están presentes se puedan parar, y los que están ahí en su casa también están viendo, puedan cerrar sus ojos. Y quiero invitarle a los tremendos adoradores que podamos adorar ahí, solamente una adoración que ellos tengan en su corazón, que el Señor va a visitar. Para ello no hay distancia, no hay barreras. Si alguien está enfermo ahí detrás de cámara, vamos a orar y Dios puede sanar. Si alguien está afligido, Dios puede libertar. Aleluya, Jesús. Aleluya. Quisiera orar con ustedes por el nuevo desafío que se viene para IBB. Quisiera que cierren sus ojos, sentado o parado como tú quieres, y oremos a Dios en el nombre de Jesús. Amado Jesús, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Lo que tú has plantado, Señor. 13 años de ministerio, Señor. 13 años, Señor, de lucha, de batalla, Señor.
y que no han bajado las manos, Señor, sino que todavía lo tienen bien levantado, Señor. Y yo sé que vienen cosas mejores para ellos, Señor, como ministerio, Señor. Oramos, Padre mío, Señor, que tú puedas levantar y empoderar, Señor, a tus siervos, a tus siervas, Señor, que forman parte de este ministerio, Señor. Que tú le des esa gracia, ese poder, esa unción de predicar de tu palabra, Padre. Señor, oramos por los que están ahí detrás de cámaras, Señor, los que no pudieron asistir, Señor, los que están enfermos, Señor. Tal vez, Señor, alguien se encuentra debilitado, Señor, fatigado espiritualmente, cansado espiritualmente, Señor. Mas yo sé que tú has enviado tu palabra, Señor, y tu palabra tiene sanidad, tiene vida, Señor. Y te pido, Señor, que en esta hora estés sanando, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, Señor. Y trae esa gracia tuya, Señor. Trae esa gracia tuya, Señor, sobre este pueblo grande. Yo digo grande, Señor, porque son grandes, Señor. Delante de ti no hay nada pequeño, Padre mío. Quisiera que levante tus manos y ores conmigo mientras adoramos. Yo quisiera que hagas un compromiso ahí, no conmigo, si lo sientes, de hacer con Dios un compromiso. Si esta palabra ha tocado, si tienes un compañero de trabajo, si tienes un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, prueba a predicar otra vez de Jesús. Prueba a hablar otra vez de Jesús. Yo he notado y he vivido en este tiempo que no hay mejor prédica que nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Prueba a hablar de Jesús y verás cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Verás cómo vas a recuperar esa fuerza en Dios. Verás cómo vas a volver a levantar las alas como las águilas, como dice su palabra. Prueba esto y verás cómo vas a volver a correr y no te vas a cansar, cómo vas a caminar y no te fatigarás, como dice en su palabra. Yo envío esta palabra, Señor, sobre IBB, Señor, central, sobre cada líder, Señor, sobre cada pastor, Señor amado. Que vuelva la esencia de volver a predicar tu palabra, Señor. Y llamo a tus hijos, Señor, del oriente, del occidente, del norte, del sur, Señor. Llamo, Señor, a tus hijos que de lejos tú estés llamando, Señor, a congregarse, oh Dios mío, a adorarte, Señor. Y por qué no plantar en todas las naciones, Señor, y bebé. Oramos y bebé que sea para Cristo, Señor. Levanta en este tiempo, Padre mío, Señor, estos salmistas que te adoran, Señor, con un corazón tremendo, Señor. Levanta en este tiempo, Señor. Oro por ello, por más de que no haya recursos, Señor. Tú eres el dueño de los recursos. Tú puedes proveer el día de mañana que ellos puedan grabar, Señor. Que ellos puedan pisar escenarios, tarismas, Señor amado. Nada es imposible para aquel que sueña, Señor. Si está en nuestro corazón, Señor, sabemos que podemos llegar a lugares. Y permite, Padre, que esta pandemia, Señor, pueda desaparecer de esta nación, de este país, oh Dios mío, Señor. Y que volvamos, Señor, a nuestra libertad de culto, Padre mío. Volvamos, Señor, a libertad, Señor, de tu presencia, lo que tú nos has llamado, Padre. Señor, en esta tarde yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida del pastor Juan Medina. Gracias por su familia. Gracias por su esposa, la pastora Lourdes, Señor. Bendecimos su vida, Padre. Y bendecimos, Señor, este equipo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Te animo a que tú adores con estos adoradores y así yo entrego este micrófono. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento, tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en tus aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Ven,
llueve sobre mí. del Señor. Quiero despedir a los que están a través de las redes sociales. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor.